Hola chiquillas, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a iniciar con la sesión de hoy. No encontraba dónde estacionarme, pero... ¿Cómo les fue con su evaluación? Veo que ya no falta casi nadie. Una, me parece. Entonces, ¿alguien tuvo alguna dificultad, chicas? Está puesta en la plataforma. Si no han contestado, yo les dejé hasta hoy. No me pongas, no pongas cara de susto. Ajá, ahorita lo vamos a ver para que si alguien tiene dudas, pues lo chequemos y yo pueda subir sus calificaciones hoy, ¿les parece? Dentro de la plataforma están las actividades, está en la pestaña, que encuentran ustedes como primera evaluación, ¿vale? Aquí está, primera evaluación. Entonces, ahí quien falte, chicas, por favor, es importante que está el mapita mental y aparte, sí, de hecho, el que tengo, según yo, es el de Mitch, pero para que porfa, sí, es el de Mitch. Es el de Mitch. Entonces, bueno, es importante, por favor, para que podamos checar que todo fluya en armonía, que no falte nada. Y ahorita si Mitch quiere compartirnos su mapita, pues lo compartimos. Mitch, ¿nos quieres compartir tu mapa? Sí, profe. Va, ¿por qué es importante para mí que hicieran su mapita? Porque al final el mapa es de lo que a ustedes más les ha gustado del curso o de lo que hemos estado viendo en estas... Hoy es la semana 7, ¿no? Entonces, para mí es importante que ustedes elijan el tema y ver qué es lo que más les ha gustado a ustedes. ¿Ya se puede ver tu mapa, Mitch? Sí, profe. Cuando tú quieras nos lo puedes explicar. Pero ¿por qué es importante para mí? Porque al ser lo que a ustedes más les gusta y al ser lo que a ustedes más les ha llamado la atención, pues ustedes lo pueden explicar desde su comprensión, desde lo que ha sido bello para ustedes de este curso. Entonces, adelante, Mitch, es todo tuyo. Bueno, los temas que yo elegí para hacer mi mapa mental fue el rol del pedagogo y la comunidad educativa, porque fueron los temas que más me llamaron la atención. En el rol del pedagogo, pues el pedagogo como tal tiene el papel de ser un educador, porque, pues, bueno, no pretende, simplemente es el guía de una alumna y por eso puse esa imagen donde ella se ve que le está enseñando a leer, por así decirlo, al niño. También el pedagogo, pues, toma el papel de diseñar y evaluar un currículum, esto con el fin de ver si el alumno, pues, aprendió durante cierto tiempo. También es un asesor y supervisor, porque, pues, es aquel que nos orienta. También toma el papel de administrador educativo, porque, como lo había mencionado anteriormente, pues, el pedagogo tiene un papel extenso en sus áreas, como un ejemplo era que decía que había programas educativos para los niños donde les enseñaban a aprender, y un ejemplo de eso, pues, era Plaza Sésamo. También eran como que tomaban o podían participar en la creación de libros. También, toma el papel de un investigador y, pues, ya. En la comunidad educativa, pues, la comunidad educativa como tal es la educación, y esta comunidad está conformada por el profesor, el alumno, el equipo directivo y el consejo escolar. Siempre está abierta al cambio, es decir, que, por ejemplo, como se vio en la cuarentena, pues tuvimos que trabajar con tecnología, entonces tuvo que adaptarse a esa situación. También se basa al nivel educativo, es decir, que o sea, va a depender del nivel en que esté. Por ejemplo, secundaria, pues te va a aportar lo que básicamente se necesita aprender en secundaria, con primaria lo mismo, kinder, lo que sea, o sea, es adaptable. Y en la comunidad educativa, pues el objetivo es mantener una relación entre el alumno y el maestro.
Y pues ya sería todo, Miss. Ok, por qué, o sea, ya nos explicaste, a mí también uno de los que más me gusta es el rol del pedagogo. ¿Qué fue lo que te llamó más la atención de eso que hacen los pedagogos hoy? ¿Por qué es lo que más te gustó para hacer tu mapita? Pues sinceramente lo que más me llamó la atención es que hoy en día pues el pedagogo ya no se ve como esa imagen de la máxima autoridad, simplemente ya es más como una relación amistosa con el alumno donde ambos aprenden del otro. Entonces, por eso me gustó elegir como tal el rol del pedagogo, porque siento que hoy en día, pues la confianza ya es más notable, por así decirlo. Y como usted una vez lo mencionó, no solo nosotros les enseñamos, porque al final del día, pues también estamos aprendiendo de ellos. Y eso creo que se me hace muy bonito porque no sé, es parte de, ¿no? Y pues ya. Ok, vale, muchas gracias, Mitch. A mí eso también es uno de los temas que más me gusta, el rol del pedagogo, porque a veces encasillamos a la pedagogía con que solo puedes dar clases. En calidad educativa yo les preguntaba a mis alumnas, ¿ustedes se han visualizado solo en un salón de clases o se han visualizado en otras áreas dentro de la pedagogía? ¿Dónde más se han visualizado? En una empresa, pueden dar cursos de capacitación, es decir, la pedagogía tiene muchos campos. Puede ser dentro de una organización, puede ser en una editorial, incluso lo que decía Mitch es cierto, ¿no? No habíamos visualizado que para que alguien pueda hacer un programa educativo, pues ¿quién tiene que estar respaldando esos temas educativos? Pues un pedagogo. Y ya depende de cómo tú te vayas metiendo y cómo te vayas enrolando en esas áreas en las que a ti te gustaría pues entrar. Entonces, eso también es como una nueva, antes no se hubiera podido pensar, ¿no? Todo lo que hoy tenemos y que hemos hablado antes, imaginarlo era así como algo de ciencia ficción, pero hoy ya sucede, ¿no? Lo que yo les decía, en los supersónicos nosotros veíamos cómo hacían videollamadas y nos imaginábamos que eso podía suceder y es algo que ya existe. También eso es parte de cómo evoluciona la tecnología, pero uno de los campos, yo creo que hay campos donde tiene más impacto el avance tecnológico. Por ejemplo, la salud también es un campo importantísimo para los avances tecnológicos y la educación es otro, porque hay otras áreas donde el avance tecnológico pues no tiene, a lo mejor sí tiene impacto, pero no tan visual. Por ejemplo, en el área legal, ¿no? Va viendo actualizaciones, va viendo algunos temas de reformas, pero eso es en su área específico. Pero cómo se involucra el área en la parte legal del avance tecnológico, a lo mejor sí se nota, pero no tiene tanto impacto como en algunas otras áreas. Por ejemplo, en las ciencias sí se nota más el avance y la injerencia de esos avances tecnológicos dentro de esas áreas. A lo mejor en el área penal, hoy pueden estar televisando un juicio, por ejemplo. Y ahí ves cómo la tecnología tiene injerencia en muchas cosas, ¿no? Pero no tiene como tanto impacto. En el área de la ciencia, ahí sí tiene mucho impacto, ¿no? ¿Cuándo se hubieran imaginado que alguien hubiera podido meter una cámara al cuerpo humano? Pues no, y ahora es algo que vivimos. Entonces, incluso tú dices, ¿y qué tiene que ver eso? Hoy, dentro de la pedagogía, tú puedes ver lo que sucede dentro del cuerpo humano por ese avance tecnológico. ¿Dónde tiene impacto? No solo en esa área. Es decir, nosotros sí tenemos como esa parte en la que tenemos que involucrarnos con esto. Antes no te hubieras podido imaginar que hubieras podido, lo que yo les decía antes, para estudiar el cerebro del ser humano, o bueno, no sé si fue en esta clase, pero ¿qué tenía que pasar para que alguien estudiara el cerebro del ser humano? ¿Cómo estudiaban el cerebro del ser humano? Pues lo estudiaban con un cerebro no vivo, con el cerebro de alguien que ya había muerto, y entonces hacían la disección, y entonces ahí veían. Pero hoy pueden estudiar el cerebro del ser humano con alguien vivo, y entonces pueden ver qué es lo que pasa, y eso tiene que ver con la educación totalmente. ¿Qué pasa en el cerebro de alguien cuando lee? ¿Qué pasa en el cerebro de alguien cuando escribe? ¿Qué pasa en el cerebro de alguien cuando hace un cálculo matemático? ¿Qué pasa en el cerebro de alguien cuando abraza a otra persona? Eso lo podemos ver en el cerebro de alguien que está vivo. Y hay estudios
que estudian el cerebro de un niño, de un infante, de un bebé, de un adolescente, de un adulto. ¿Ustedes creen que eso antes se imaginaba? Pues no, entonces obviamente ver lo que yo les decía, lo que pasa aquí adentro, de qué tamaño es una neurona, o sea, son micras de 1 centímetro. ¿Y cuántas tenemos aquí adentro? Y que esas cositas chiquititas hagan electricidad para que tú generes un nuevo conocimiento y que entonces encienda una parte de tu cerebro y que tú sepas lo que está pasando en tu alumno cuando está aprendiendo, porque yo les decía a mis alumnos en en una clase del sábado, ¿no? Sí es importante que nosotros entendamos el concepto de aprendizaje, pero para mí, y al menos para mí, es fascinante ver qué pasa en el cerebro de tu alumno cuando está aprendiendo. No sé para ustedes o si ustedes compartan esa misma fascinación que yo, pero para mí ver que alguien te puede mostrar lo que está pasando aquí adentro, cuando tu alumno está aprendiendo a hablar o cuando tu alumno está aprendiendo a escribir y ver qué parte del cerebro se está, yo lo digo así, ¿no? Que son como poquitos de las luces de Navidad, qué parte del cerebro se está aprendiendo por esa conexión neuronal. Para mí es algo fascinante. Y eso es algo que también tiene que ver con esta nueva mirada de los docentes en este siglo, ¿no? Que decíamos, ¿qué vamos a hacer con lo que ya existe? Tenemos que hacer algo diferente. Antes no se podía ver lo que pasaba en el cerebro de un niño cuando estaba aprendiendo, pero hoy ya podemos saberlo. Sabemos que o se puede ver y hay quien estudia eso, que a lo mejor si el niño solo está escribiendo, se prende una parte del cerebro, pero si el niño está haciendo cálculos, utiliza los 2 hemisferios. ¿Y qué parte se encarga de los cálculos matemáticos y todo eso? ¿Qué hemisferio lo hace? Entonces, eso también es fascinante. Y cómo nosotros como docentes, para tener resultados diferentes, pues debemos hacer cosas también diferentes. Y la clase pasada, me parece que nos quedamos en esta diapositiva, donde yo les decía, ¿dónde suceden las mejores ideas? ¿No? A veces estamos enfrascados en pensar y pensar y pensar y no sucede nada, pero las mejores ideas suceden cuando estamos, que decíamos, ¿no? Yo cuando me baño, se me ocurren a lo mejor todo lo que voy a hacer en el día y por eso dice aquí, 40% de las ideas creativas suceden en el baño. La mayoría sucede mientras nos estamos duchando. El 25% de las ideas creativas suceden cuando estamos jugando. Entonces, para mí esa parte del comportamiento humano, al menos para mí, pues es algo fascinante, ¿no? Y que nosotros sepamos que eso también es parte de la nueva perspectiva de nosotros como docentes. A mí me gusta mucho el tema del neuroaprendizaje. Y claro que tiene que ver con todo lo que nosotros vamos a hacer dentro del trabajo con nuestros alumnos. Incluso yo les decía a mis alumnos del sábado, sí es importante que te aprendas el concepto de aprendizaje, el de inteligencia, pero para mí es más importante que tú vayas construyendo aquí, viendo qué pasa en tu alumno cuando está aprendiendo, que entendamos que el aprendizaje y la enseñanza ya cambió, que el aprendizaje es un proceso cognitivo, emocional y creativo. Y antes no se visualizaba el aprendizaje como algo emocional. Antes se pensaba que solo sucedía aquí. Hoy sabemos, y esta nueva perspectiva de los pedagogos hacia este nuevo siglo, sabemos que el aprendizaje debe ser visto desde esa parte cognitiva, emocional y obviamente también la parte motriz. Somos ese pastel, ¿no? Dice aquí, estar entre distintos genera conversaciones diferentes. Estar entre iguales genera conversaciones similares. La creatividad se devela al generar conversaciones distintas. Es decir, que nosotros podamos aceptar lo distinto como algo que nos puede nutrir. ¿Les ha pasado que están con alguien tan cuadrado, que no admite otras opiniones? ¿Y cómo se siente eso aquí? Es frustrante, ¿no? Por eso esto me gustó. Estar entre distintos genera conversaciones diferentes. Estar entre iguales genera conversaciones similares. Y la creatividad se devela al generar conversaciones distintas. Ojo, nosotros por lo general, nuestro círculo
nos rodeamos de la gente, lo podemos llamar como ustedes quieran, que vibra como nosotros, que tiene nuestros mismos intereses, que le gustan las mismas cosas, y eso es padre. Pero también cuando converges con alguien que tiene otro tema de conversación, te aporta mucho. Y esto es parte de que se generen en ti cosas nuevas, de que dejes que entren otro tipo de ideas y que construyas nuevas cosas, ¿no? Aquí nos habla del laboratorio de ideas creativas. Esta, por ejemplo, obviamente es como una analogía, porque en realidad, pues es una máquina de escribir viejita con una tablet arriba, ¿no? Pero es como esta parte en la que nos hablan de cómo integrar lo que ya existe con lo que ya hay, y nos habla de la creatividad, laboratorio de creatividad. ¿Han visto esta parte donde se dice que un vaso de agua, que puede sumergir una vela en un vaso de agua y se puede quedar prendida? Y aquí no solo nos muestra otra perspectiva de cómo se hace, o nos muestra una idea creativa. ¿Han visto este experimento o este video? Y en realidad es una vela atrás de un vaso con agua. Esta solo nos muestra como la parte de una idea creativa, ¿no? Donde puedes prender tu vela porque tiene una ranura. Las mejores ideas creativas saben que fueron pensadas no con la finalidad con la que nosotros creíamos. O sea, por ejemplo, a veces si se ponen a buscar, hay ideas muy creativas y que en realidad no fueron pensadas para eso, para lo que nosotros las utilizamos. Y el verdadero reto de los docentes es crear ese proceso creativo en nuestros alumnos. Dice, ¿cuál es tu idea creativa? Que sea una idea creativa pero simple, que se pueda explicar en pocas palabras, que encante al que propone y también al que escucha, que sea una idea movilizadora y que genere nuevas ideas. Acuérdense que ya habíamos visto la diferencia entre creatividad e innovación, ¿se acuerdan? Creatividad es que surja algo que no existía. Por ejemplo, este vasito y esta vela, ¿es creativo o es innovador? Pues es innovador porque la vela ya existía, el vasito ya existía, solo innovaron a ponerle la ranura, ¿no? Pero para nosotros, ¿qué tan importante es la creatividad ante esta nueva mirada que nosotros necesitamos para con nuestros alumnos? Dice, ¿y cómo implementamos ideas creativas en la escuela del nuevo milenio? Y aquí nos pone ejemplos. Más preguntas para el aprendizaje y los aprendices del siglo XXI. Acuérdense, siempre estén preguntando y preguntando y preguntando y preguntando y que sus alumnos lleguen solos a sus propias respuestas. Eso es importante, porque eso les va haciendo que ellos vayan haciendo este feedback con ellos mismos, ¿ok? Tengo video de lo que sucede en el cerebro cuando aprendemos, se los voy a poner, pero ya saben que lo vamos a ir pausando. ¿Para qué? Pues obviamente para ir tomando y retomando lo que estamos hablando con lo que para nosotros, me tronó la rodilla, es importante, perdón. Ok, dice, preguntas para el aprendizaje. En el siglo pasado, ¿te gustan los tamalitos verdes? En esta entrada al nuevo siglo, ¿cuál es tu plato criollo preferido? Y te va a preguntar el niño, ¿qué es un plato criollo? Y entonces tú le tienes que empezar a hacer ese feedback hasta que él solito llegue a la respuesta, ¿no? ¿No sabes qué es criollo? Y entonces el niño te va a decir, no. Y lo pueden googlear, ¿no? Y entonces el niño te va a decir si sí o si no, desde el contexto que él sepa, ¿no? Porque a lo mejor el niño dice, es que yo solo he oído que existen los perritos criollos. Y entonces tú, en base a lo que el niño te conteste, con el contexto del niño, tú le tienes que explicar. Si el niño no conoce el contexto, tú tienes que hacer que él genere ese nuevo proceso. Y entonces le tienes que preguntar, mira, lo que sucede es que antes, cuando no había toda esta tecnología, la gente que vivía aquí, en la época prehispánica, preparaban platillos que son propios de aquí. ¿Tú sabías, por ejemplo, que el chocolate no lo conocían los españoles? Tú le tienes que empezar a preguntar y te va a decir si sí o si no. O tú le puedes hacer todo tipo de preguntas que lo orienten hacia ese aprendizaje que tú quieres. O le puedes preguntar, si no es un platillo criollo de la comida mexicana, ¿cuál es tu plato preferido?
Ya el niño te va a decir cuál, y le dices, si no has comido unas bolitas de masa que tienen mole o que son de dulce y tienen pasitas y que están envueltas en unas hojas, y el niño se va a quedar pensando y a lo mejor te dice que no, o a lo mejor te dice que sí, pero si tú le dices, no has comido unas bolitas de masa que vienen envueltas en unas hojitas y que a veces son de dulce, o a veces son de rajas, o a veces son de mole, ¿qué se les viene a la mente? Pues un tamal, ¿no? Y entonces te va a decir, ¿qué creen que te va a decir el niño? Ah, sí, como tamal. Y ya tú le dices, exacto, un tamal. Pero tú debes hacer que el niño llegue a sus propias respuestas. Un ejemplo de pregunta del aprendizaje tradicional es, ¿no ves que te equivocaste? ¿O no ves que cometiste un error? Cuando tú le preguntas ante esta mirada del nuevo reto de los nuevos docentes, a lo mejor esta de cómo valoras esta acción podría sonar como muy para alguien ya a lo mejor a nivel universitario, ¿no? Cuando tú entregas todo tu proceso y le dices, ¿cómo valoras tú todo esto que hiciste? O algo que yo hago al final del curso es, en una hoja aparte, escríbeme qué es lo que más te gustó del curso, qué es lo que no te gustó, qué le agregarías y cuánto consideras sacar en el curso y por qué. Y entonces tú te empiezas a preguntar por qué merecería sacar esa calificación, ¿no? Aquí en el ¿cómo valoras esta acción? ¿Cómo valoras tú mismo tu procedimiento? ¿Cómo valoras tú mismo eso que hiciste? Y a lo mejor, si en algún punto del proceso no comprendiste algo, que tú desde la conciencia puedas hacer ese juicio y decir, me costó mucho trabajo hacer esta parte, ¿no? O me costó, si les dejas un trabajo en equipo, me costó mucho trabajo el colaborar con mis otros compañeros. En el aprendizaje tradicional, por ejemplo, es haz un resumen del libro. En las preguntas hacia este nuevo siglo, hacia lo nuevo que necesitamos es, escoge en internet el peor resumen de ese libro. ¿Es diferente, sí o no? ¿Ok? Que tú busques en internet y que encuentres el peor resumen del libro, pues tienes que leer varios resúmenes y encontrar por qué ese es el peor. Y entonces tienes que dar tu punto de vista de por qué ese es el peor, ¿no? En el aprendizaje tradicional, dime la fecha exacta del descubrimiento de América, lo que yo les decía. Si tú le pides fechas exactas, se las va a aprender de memoria y después se le van a olvidar. Pero si tú le pides que él entienda el contexto de lo que pasaba, de por qué pasó, entonces a lo mejor por añadidura él va a tener muchos otros conceptos y se va a enriquecer. Y las fechas y la temporalidad pues van a venir en automático para él. Aquí dice, descríbeme el contexto en el que ocurrió este acontecimiento. Entonces es diferente cuando tú le escribes, cuando tú le pides que te describa qué pasó con el descubrimiento de América y cuando tú les empiezas a platicar a los niños y les dices, imagínate que aquí vivíamos en pirámides y entonces aquí sembrábamos maíz, vivíamos todos en pirámides, existía también la realeza, pero creíamos en muchos dioses, estaba Tlaloc, que era el dios de la lluvia, y entonces imagínate que nosotros vivimos aquí de este lado y le enseñas el mapa, pero allá del otro lado, cuando todavía no había aviones, ni había coches, lo más avanzado que había era barcos, pero eran hechos de madera. Bueno, pues allá en ese continente que es Europa, y nosotros estamos en América, allá en ese continente tenían curiosidad de saber qué había más allá de lo que ellos veían. Entonces un señor que se llamaba Cristóbal Colón, que era genovés, y tú puedes estar relacionando también, aparte de temporalidad, el niño está ubicando que allá está Europa, que aquí está América. Y dices, ese señor dijo, debe haber algo más allá, y le pidió permiso en aquel entonces a los reyes. En ese entonces estaba la reina Isabel y él le dijo que él quería explorar para saber qué había. Y la reina le dio permiso, pero le dijo que no había dinero. Entonces le dijo que ella le podía facilitar los barcos, pero que dinero no había, que tenía que ver cómo financiar el viaje. Y entonces le prestaron 3 barcos. ¿Sabes cómo se llamaban esos barcos? ¿Y qué creen que contesten los niños? Muchos ya lo saben, porque tienen nombres chistosos esos barquitos que se llaman carabelas. ¿Cómo se llamaban? ¿Saben? ¿Y cómo se llamaban? Y en esos 3 barquitos le prestaron gente, pero no creas que le prestaron a la crema innata de la sociedad, no creas que le prestaron a gente que estaba en la cárcel,
gente que estaba exiliada, es decir, no le prestaron lo mejor, sí, o sea, sino los que estaban encarcelados, y a ellos los subieron a los barcos, y obviamente, pues, ¿qué tenían que perder? O sea, si se dan cuenta, no nos mandaron como a la crema innata de la sociedad de aquel entonces. Pues se subieron esos 3 barcos y empezaron a viajar, a viajar y a viajar. Y cuando ya pensaban que estaban perdidos, vieron que había una gaviota. ¿Sabes qué son las gaviotas? ¿Y qué te va a decir el niño? ¿Qué son? Son aves. ¿Y sabes por dónde viven? Por donde hay playa. Entonces cuando vieron ese pajarito dijeron, si ese pajarito está aquí quiere decir que cerca hay tierra. Y entonces cuando creían que todo estaba perdido, miraron por su cosa esa, ¿cómo se llama? Binocular, que en ese entonces era un binocular. Bueno, miraron y vieron tierra y gritaron, tierra a la vista. Y entonces vieron que había playita, pero los que vivíamos aquí, que vivíamos en pirámides y usábamos taparrabos y vivíamos de sembrar el maíz, cuando vimos que llegaban en esas 3 naves enormes, pues nos espantamos y pensamos que eran dioses. Y entonces vimos esas navesotas gigantescas y llegaron, y pues en realidad no eran naves, eran pues los españoles que llegaron en barcos y llegaron a un lugar que hoy está en Veracruz, pues se llama el Puerto de Palos. Y se bajaron y entonces cuando los españoles venían con sus armaduras y todos barbones y nos vieron que nosotros en nuestra vestimenta teníamos aretes de oro, collares de oro y dijeron, esto es oro. Y para nosotros, como lo teníamos a manos llenas, pues no importaba y se los empezamos a regalar. Y ellos traían espejitos y para nosotros vernos en el espejito era guau. Y entonces nos empezaron a cambiar espejitos por oro. Y entonces Cristóbal Colón se regresó a España y le dijo a la reina, mire, esto hay allá y hay mucho. Y entonces, ¿qué crees que hicieron allá? Pues que mandaron más barcos y más barcos y más barcos a llevarse el oro. Y eso fue lo que se conoce como el descubrimiento de América. ¿Creen que se les quede eso a los niños? Entonces tú debes hacer que el niño vaya describiendo ese contexto y explicárselo así, para que el niño no te diga el 12 de octubre de 1400, no, platícale otra cosa y el niño va a entender, y va a entender la lógica de por qué fue tan fácil que nos conquistaran, pues porque pensábamos que eran dioses extraterrestres que venían de no sé dónde, y por eso hay un dicho que dice que el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. ¿Lo habían oído? El que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. Ese dicho tiene su origen en este hecho. Por eso existe ese dicho. Entonces, eso es lo que debemos hacer nosotros ante esta nueva perspectiva. Darles a nuestros alumnos la oportunidad de que cuando tú le vas narrando así a un niño, ¿qué va pasando en su cabeza? Te vas imaginando. Y si tú lo puedes lograr con adultos, ¿qué va a pasar en la cabeza de un niño? Cuando a veces ni siquiera sabemos o no nos acordamos ni siquiera el nombre de los 3 barquitos. No, pero cuando te lo explican así y tú comprendes que la fecha exacta no es importante, como todo el contexto, como que tú entiendas que a partir de ahí empezó a pasar algo importante para nosotros pues sí, como cultura, y entonces ya empieza a entender el niño que por eso les gustaba venir aquí, pues porque nosotros teníamos oro por todos lados. Y entonces ya eso fue en 1400. La conquista se dio por ahí de los años 1500. ¿Con quién? Con Hernán Cortés. Pero Hernán Cortés a lo mejor fue un poquito más sanguinario, ¿no? Y entonces se dio la conquista, que no fue conquista, ¿no? No nos conquistaron. Te conquistan con cosas bonitas, ¿no? En realidad, a partir de ahí, ¿qué es lo que ellos tenían que nosotros no? Pues nosotros vivíamos con taparrabos, con lanzas, y ellos venían en barco, tenían esas armaduras que conocemos, tenían armas. Pues claro que fue muy fácil, pero llegó un día en que nos dimos cuenta que nosotros lo superábamos en número, y entonces ya no les fue tan fácil, y entonces se dio otro movimiento que se llama pues la independencia, ¿va? Entonces, ay, me dijo Mitch que no, pero ya es la presentación que ya te puse, ¿verdad, Mitch?
¿Se refiere ahorita o la que ya No, vimos? es que apenas vi lo que me pusiste en el. Es una, sí, todavía no se ve nada, profa. Es que no estoy compartiendo nada, Mix, pero ya voy a compartir, ¿va? Entonces, bueno, yo les decía que para mí es importante saber qué es lo que pasa en el cerebro y esta nueva perspectiva de los docentes ante los retos que nosotros tenemos hoy. Entonces, este video que les voy a compartir, me gustó mucho y no solo lo he compartido en esta asignatura, sino en otras, porque para mí es importante que entendamos esa nueva perspectiva de los docentes, pero también que comprendamos esta nueva mirada a través de lo que está sucediendo hoy, de este contexto, de todo lo que se está integrando, para entender lo que sucede en la mente de las personas y cómo se relaciona esto con el aprendizaje y con lo que va a suceder en las aulas. ¿Ya la puedes ver, Mitch? Sí, profa. Va, les voy a poner el video, pero lo vamos a ir pausando, ¿va? ¿Sabes lo que le pasa a tu hijo cuando se queda en blanco en un examen, ante una pregunta y no sabe decirte un porqué de su comportamiento y de sus actos? ¿Sabes lo que le pasa en su cerebro cuando le estás gritando o echándole un sermón o una bronca que él ha hecho y se queda como parado sin saber muy bien qué responder o qué decirte? ¿Tienes un hijo que tiene una timidez que cuando le dices vete a pedir agua al camarero y el niño se queda totalmente paralizado, o cuando alguien que es un adulto le pregunta en la calle y se queda como absolutamente bloqueado? En este vídeo de Burradas Educativas vamos a hablar del cerebro y qué es lo que como padre y como humano tienes que saber para poder comunicarte con tu hijo, ayudándole a que resuelva los conflictos y las situaciones del día a día. Me gusta cómo pone burradas educativas humasmos, pero va a explicar cómo es que está dividido el cerebro y qué es lo que pasa en cada parte de nuestro cerebro y cuando aprendemos y nos vamos a dar cuenta por qué a veces cuando le pedimos a un niño que hable en público se queda así. Y hay veces que a nosotros mismos nos ha pasado que te la pasaste estudiando y dices, es que estudié mucho y muchas veces nos pasa, pero no sé qué me pasa que cuando llego al examen, llego en blanco. ¿Les ha pasado eso? Y estudian y estudian y estudian. Bueno, vamos a ver qué podría ser, ¿no? Este es tu cerebro y también por extensión el de tu hijo, solo que el de ellos está menos desarrollado. El cerebro tiene como 3 capas, es como si lo hubiéramos cortado verticalmente y primero tuviéramos el cerebro reptiliano, luego tuviéramos el cerebro límbico y por último tuviéramos el neocórtex. Cada una de estas fases seguro que la viste en la primera ecografía, cuando tu hijo primero parecía como un renacuajo, luego parecía como un mono y por último parecía un bebé. Pues algo así es nuestro cerebro y lo llevamos instalado este software desde hace millones de años. Lo primero que tienes que saber es que este cerebro funciona con un orden en concreto y por mucha norma que tú tengas o por muchas ideas de lo que es correcto o es incorrecto, el cerebro va a seguir funcionando en el mismo orden. ¿Y cuál es ese orden? Primero, el cerebro reptiliano es el que más manda y tiene mucho sentido porque es el encargado de la supervivencia. Aquí es donde se activan todas las respuestas de tu hijo en modo ataque, huida o defensa. Y sucede continuamente cuando ellos creen que fuera, en su entorno, ya sea contigo, con mamá, con papá, el ambiente es hostil y le está pudiendo perjudicar a nivel de amor, de seguridad, de cubrir las expectativas de las personas que son relevantes para él. Tienes que saber que el cerebro de un niño no distingue entre, por ejemplo, una bronca de mamá y papá o una serpiente que está aquí a punto de comerle. ¿Por qué? Porque para el cerebro igualmente es súper amenazante y va a reaccionar siempre de la misma manera, que es llevándose todo el riego sanguíneo a zonas de tu cerebro y de su cerebro que son muy primitivas. Es decir, son zonas donde no se tiene creatividad, donde no se razona, donde las habilidades comunicativas, asertivas, no suelen estar disponibles. Debes de saber que el cerebro reptiliano de tu hijo está totalmente desarrollado cuando nace, no es algo que esté a medio hacer, sino que está completo. ¿Por qué? Porque sobrevivir es súper importante para nuestra especie y por lo tanto nacemos
totalmente terminados en ese aspecto. Ok, entonces, esto de lo que ella está hablando es de, imagínate que tienes un cerebro así y lo volteamos y lo vamos a partir así a la mitad. Tiene como una esferita adentro de otra esferita, adentro de otra esferita. Lo primero que los seres humanos aprendemos, es decir, si nosotros quisiéramos definir el aprendizaje, lo primero que nosotros aprendemos es por sobrevivencia. Y ella dice algo muy importante, es el que más actúa. ¿Se acuerdan cuando yo les pregunté del 100% de lo que nosotros sabemos, cuánto creen ustedes que es consciente y cuánto es subconsciente? Ese cerebro que piensa, que razona, que dice, hoy estoy aquí, es tu cerebro consciente. Acuérdense que en nosotros a veces pensamos que actúa nuestro consciente, pero nuestro consciente solo es del 3 al 5%. Ese es el que actúa desde tu consciente. Pero del 97 al 95% actuamos desde otra parte que no sabemos cuál es, que es tu subconsciente. Entonces, ella nos está hablando aquí de que el cerebro reptiliano, ¿por qué se llama reptiliano? Pues porque viene de reptil, es ese instintivo, a eso se refiere ella, es esa parte de nuestro cerebro que reacciona desde el instinto. Y lo primero que todos los seres humanos aprendemos es la sobrevivencia. Entonces, ¿qué es lo primero que aprendes? Y dice aquí, lo hemos heredado de generación en generación desde el primer cavernícola hasta hoy. Cuando nacemos, yo decía, es que cuando nacemos ya nacemos y lo primero que hacemos es alimentarnos, ¿sí o no? Pero una de mis alumnas, y tiene razón, dijo, no, es que lo primero que aprendemos a hacer es respirar. Y sales y tienes que dar ese primera inhalación, primer bocardón de aire. Y es cierto, ¿quién nos enseñó? Pues eso ya lo traemos, pero lo primero que nosotros aprendemos es por sobrevivencia. ¿Por qué para mí es importante ver esto? Para que entendamos qué pasa en nuestros alumnos y sepamos como docentes y nos entendamos a nosotros, porque aparte nos vamos a entender a nosotros como persona. Ese primero que actúa es tu reptil o tu cavernícola, el que quiere sobrevivir. Por eso a veces nos preguntamos, ¿por qué las personas son como son? Por esto, porque todos los seres humanos buscan la sobrevivencia. Y cuando te sientes atacado o cuando te sientes amenazado, tú lo que buscas es la sobrevivencia. Ante cualquier situación, tu cerebro reptiliano busca la sobrevivencia. Por eso cuando estás en una discusión con una persona, hay quien dice, es que siempre huyes. ¿Por qué siempre te vas? No afrontas. ¿Por qué creen que huya? Porque se siente amenazado y mejor se va. Entonces, ese que primero actúa es tu cerebro reptiliano, ¿ok? Entonces, es el mismo cerebro reptiliano que si yo les hiciera así, ustedes responderían con un reflejo instintivo de querer resguardarse o de evitar el golpe, ¿va? ¿Tienen dudas hasta aquí? Está padre esto, ¿va? Le voy a volver a poner play. Bueno, aquí nos dice que cuando tú te sientes en peligro o en riesgo, lo que hace tu cerebro es que de manera inmediata y automática todo el riego sanguíneo se va hacia esta parte del cerebro reptiliano para ponerte en defensa, para cuidarte. Cuando tú sientes que algo no está bien, te pones en esa parte de defensa. Incluso nuestro propio cuerpo se va preparando. Tu corazón empieza a latir más rápido. Cuando te sientes en peligro, tu corazón empieza a palpitar más rápido. ¿Por qué creen que hace eso? Ajá, se acelera. Pero ¿por qué creen que se acelere? ¿Para qué creen que nos está preparando? ¿Por qué creen que te sube la adrenalina? Para que le corras, porque tienes que huir. ¿Por qué creen que cuando estamos en peligro las pupilas se dilatan? Es esto mismo, es sobrevivencia. Tu cuerpo, tu cerebro en automático se prepara para que tú sobrevivas, para que tú huyas, para que tú corras. Esto es de lo que ella está hablando. La siguiente parte del cerebro pues sería el límbico, que vamos a ver qué es.
¿Qué se tiene que ver con? A veces te dicen, ¿qué tienes? No sé, es que me siento mal, pero no sé. Ahorita vamos a ver que sí se puede y que sí se vale y vamos a entender por qué, ¿va? Y ustedes, ojalá, mi idea es que les vayan cayendo como 20 de qué es lo que pasa con nosotros y qué es lo que pasa con mis alumnos, ¿va? Y qué es lo que va a pasar, a mí me interesa que veamos esta nueva perspectiva de todo lo que tiene que ver con las nuevas ciencias que están alrededor de la educación, que no nos quedemos con la educación como era ni siquiera en el siglo pasado, sino a lo mejor hace 15 años, ¿va? Entonces ahí les... Cubriendo esa capa de supervivencia está todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro límbico. Aquí están las emociones, rabia, miedo, tristeza, frustración, curiosidad, sorpresa, están todas las emociones. Y aquí no hay palabras, aquí simplemente funciona una lógica. Aceptamos lo que sentimos y estamos dispuestos a abrazarlo o no, y lo rechazamos, porque en función de lo que hayamos hecho la última vez, así funcionará la amígdala, que es como una especie de almendrita que está en el cerebro límbico y que simplemente se encarga de decir, la última vez que pasó algo similar a esto, ¿nos fue bien o nos fue mal? Si nos fue bien, desencadena toda una biología que es agradable o neutra, pero si nos fue mal, lo que va a hacer es generar niveles de cortisol tremendos en sangre para que ¡pum!, volvamos a huir de allí o ataquemos o principalmente nos defendamos. Ok, entonces tu cerebro límbico es el que siente. Y si lo que tú sentiste ante una situación, ¿por qué creen que a veces ante el trauma, a mí me pasó y todos hemos vivido traumas? ¿Quién le tiene miedo a las arañas? No, yo les tenía pavor. ¿Quién le tiene miedo a las alturas? ¿No? ¿Quién le tiene miedo a la oscuridad? Hay adultos que le tienen miedo a la oscuridad. ¿Ok? Entonces lo que hace tu cerebro es que relaciona lo que está pasando en el aquí y en el ahora con una sensación que tú ya viviste. Tú a las ranas, ok, y ya si nosotros rascamos en por qué Mitch le tiene miedo a las ranas, pues vamos a ubicar que a lo mejor viene de alguna situación en la que ella se sintió amenazada con una rana, con un grillo, con un bicho, con lo que sea. Y lo que hace su cerebro es que relaciona. Tu cerebro solo va a sentir, ¿no? Lo placentero y lo no placentero. Si lo que tú sientes es no placentero, te va a regresar a tu cerebro reptiliano a decir, defiéndete, huye, corre, sobrevive. Si tu cerebro tiene una referencia placentera, te va a decir, sigue adelante. Entonces, ya nos damos cuenta cómo funcionamos, cómo funcionan los niños. Si el primer día de escuela para uno de nuestros alumnos fue traumante, ¿les ha tocado ver cómo es que los niños vayan al preescolar? Para que los niños vayan al preescolar, nosotros que somos esos mediadores, facilitadores, ¿qué debemos hacer para que el niño vaya al preescolar y no viva un trauma? Ajá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Su cerebro reptiliano va con miedo. Porque acuérdense que el cerebro, esta parte del cerebro reptiliano, cuando nacemos, ya nacemos con ella completa. ¿Por qué? Porque es el que está preparándonos para la sobrevivencia. De tal manera que todos nacemos con esa parte bien desarrollada. Las otras las vamos fortaleciendo. Entonces, ese niño en el primer día de clases, ¿cómo va al preescolar? Con miedo, porque va hacia lo desconocido. ¿A quién de ustedes les da miedo el cambio? A mí también. ¿Qué parte de mi cerebro está ahí presente? ¿Qué cerebro? ¿Cuál siente? Que pueden ser 12. Acuérdense que el límbico son lo que sientes y el reptiliano la sobrevivencia. Cuando yo siento miedo a algo nuevo, ¿cuáles están trabajando, predominando? Yo siento que más Ajá. ¿Y cuál? Es como el miedo a lo nuevo y a cómo se puede tratar. Ajá. Entonces, claro. Y entonces, ¿cuál es el que siente miedo? El límbico. ¿Y a dónde te manda esa sensación de miedo? Al reptiliano. A decir, vas a ir a algo que tú no conoces, igual y no sobrevives, porque así funciona el cerebro reptiliano. Entonces, nos da miedo el cambio, nos da miedo lo nuevo. Por esto, cuando un niño va al preescolar, va lo mismo.
Entonces, su cerebro, que se encarga de las emociones, ese cerebro le está diciendo, vas a algo nuevo, vas con una tribu nueva, vas a vivir cosas que no conoces, ponte alerta. Si la experiencia para el niño en ese primer día de clases, acuérdense que solo vamos a reaccionar ante lo placentero y lo no placentero. Si esa primera experiencia del primer día de clases es bonita, el niño va a registrar en su cerebro que eso fue placentero. Pero si es fea, va a registrar que no fue placentero. ¿Cómo van a seguir siendo los demás días? Ahora entendemos por qué los niños reaccionan así. ¿Cómo van a ser? Igual. Entonces lo estamos todos los días sometiendo a una situación en la que su cerebro lo regresa al eso no fue bonito. Igual y no sobrevives. ¿Ok? Poco a poco obviamente se va adaptando, pero ahora nos damos cuenta por qué reaccionan así. Entonces, ese sería como, lo emocional, el cerebro. Entonces, aquí ya nos damos cuenta que cuando nosotros sentimos algo, esa sensación es nuestro cerebro límbico y nos manda a nuestro cerebro reptiliano, ¿vale? Si fue bonito o no fue bonito, y es como la puertita. Si fue bonito, te deja pasar a la siguiente etapa. Y si no fue bonito, te regresa a esa parte del cavernícola que todos vivimos de decir, ponte alerta. Y el siguiente escaloncito ahora sí sería como el cerebro como nosotros lo concebimos. El que crea, hace cálculos, ¿ok? Vale, vamos a ponerle play. A mí me gusta mucho esta parte de las neurociencias en la educación. Si ustedes pueden investigar neurociencias en la educación, les va a dar muchísimas herramientas para lo que ustedes hacen aquí. Por eso me encanta pues esta parte. Ahí va. No me hace caso. Ahora sí, ahí va. Este sistema límbico que tenemos aquí, toda esta parte de nuestro cerebro, no hay palabras. Atento a esto, porque ahora entenderás por qué hago tanto hincapié. Por último, está el cerebro al que todo el mundo reconoce como cerebro, que es las funciones más relacionadas con el pensamiento lógico, con el argumento, con la ética, con la empatía, con todo lo que nos hace ser puramente humanos por encima de otros mamíferos. Estas funciones son mucho más complejas, pero son los terceros en llegar al cerebro y por lo tanto los que menos mandan. Si el sistema reptiliano y el sistema límbico no están en paz, estas funciones no están del todo disponibles, con lo cual sucede algo que se llama secuestro emocional o secuestro amigdalino. Por eso, aunque tú hayas estudiado mucho o tengas muchas habilidades comunicativas, o tengas una enorme capacidad para organizarte, cuando estás emocionalmente cogido, porque la intensidad es muy alta, porque eso que crees que está pasando fuera es amenazador, todo el riego sanguíneo pasa a partes muy primitivas del cerebro. Y hasta que no seas capaz de decirle a tu cerebro que está todo bien y que aunque la percepción sea de peligro, tal peligro no está, todas las funciones más desarrolladas dejamos de tenerlas disponibles. El psicólogo Daniel Siegel nos dijo que además hay como una escalera que durante la infancia y la adolescencia no está de todo construida. Es decir, la escalera que organiza la información desde tu sistema reptiliano a tu sistema neocórtex no está del todo terminada hasta aproximadamente los 22 años. Ok, entonces ya vimos cómo está dividido el cerebro y qué pasa cuando aprendemos. Está el reptiliano, el límbico y el neocórtex. El neocórtex es el que se encarga de cómo concebimos el cerebro. Crear, aprender, procesar. Cuando ella habla de ese secuestro emocional, habla de precisamente cuando no nos sentimos seguros, tu cerebro reptiliano es como si secuestrara esa parte racional de ti para decirte, por aquí no, porque a lo mejor es peligroso. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, chicas, ¿qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy? Hasta aquí vamos a dejar el video para continuarlo y me dicen, vamos a seguir viendo el video para que me acuerde. Entonces nos quedamos en el neocórtex, ¿va? Que esa es como la parte de hasta arriba de la pirámide, o sea, es como la tercera capa del cerebro, donde ya tú puedes hacer cuentas, puedes ser creativo, puedes hacer un mapa mental, jugar ajedrez, hacer un cálculo matemático, escribir una canción, aprender las letras.
Ese lo hace tu neocórtex, ¿ok? Pero bueno, ¿qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy, chicas? A mí me gustó que pues un poco más de mi componente más a la toma, que son formas que se divide el cerebro y nos te pueden ayudar. Y a veces tú como maestro tienes que ponerte a pensar que a lo mejor tú también eres mal y tú también. Ok. A ti, Fanny. Creo que hay seguridad en un grupo, ¿no? De lo mismo todos los días, para sentirse cómodo. Sí, y ahora podemos entender, yo les decía, un niño no nace berrinchudo, un niño no nace caprichoso, pero podemos entender qué está pasando en su cerebro cuando él está siendo berrinchudo, cuando está siendo caprichoso. ¿Quién actúa, no? Su cerebro límbico y a lo mejor su cerebro reptiliano si se siente en peligro. Entonces puedes entender por qué el niño todos los días hace berrinche para ir a la escuela. Se siente amenazado, ¿ok? Mitch, ¿qué te gustó más y qué no te gustó de la clase de hoy? Pues en realidad me gustó todo y lo que más me llamó la atención fue como que desde que estamos en el vientre de mamá al momento que nacemos, pues ya nacemos con cierto conocimiento, como el que usted puso un ejemplo fue el de respirar, porque ya nacemos sabiendo eso, entonces desde pequeños somos como unos seres ya con conocimiento y que a lo largo de nuestra vida pues aprendemos cosas y entre ellas pues están los miedos, ¿no? Como lo que nos marca en la infancia, por así decirlo, para que a la edad adulta tengamos miedo y también cómo nuestro cerebro afronta cada situación, como el de los cambios, pues siempre va a estar presente como esa emoción, ¿no? Ese cambio. Y pues ya. Vale, muchas gracias, chicas. Pues vamos a dejar la clase hasta hoy. Aquí se pueden dar cuenta de dónde sale el trauma, ¿no? Yo tengo una amiga que hoy tiene mi edad y le da miedo meterse al mar. Le dan miedo los peces. ¿Saben por qué le dan miedo los peces? Porque cuando tenía 3 años fue de vacaciones al mar con sus papás y una ola la arrastró. Pero la arrastró súper lejos. Incluso la sacaron ya del salvavidas. Arriba de ella pasó una mantarraya. Y entonces le dan miedo los acuarios, le dan miedo los peces, le da miedo el mar. ¿Quién está actuando? Su cerebro límbico y su cerebro reptiliano, que la regresan a esa situación y le dicen, estás en peligro, puedes morir, por eso sientes miedo. Ahora se dan cuenta desde dónde suceden las cosas, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, chicas. Les agradezco mucho la clase de hoy. Las chicas que faltan de subir su mapita pueden incluir hasta lo que vimos hoy. Y nada más, súbanlo hoy, por favor, para que yo pueda realizar mi evaluación, ¿vale? Muchas gracias, chicas. Córranle, córranle.